Según Naciones Unidas, en las ciudades se genera el 74% del Producto Interno Bruto de Colombia y habita el 79% del total de la población del país. Sin embargo, las estadísticas para el año 2019 decían que la desigualdad en las 13 principales ciudades de Colombia era casi un punto Gini más que lo que sucedía en el sector rural. Por ejemplo, en los asentamientos subnormales de las ciudades se concentra pobreza extrema, falta de servicios públicos, domiciliarios y promocionales, existencia de vivienda inadecuada en lugares de alto riesgo que no tienen posibilidad de mitigación, falta de un buen servicio de transporte y distintos tipos de violencia e inseguridad. Con esta radiografía, Colombia tiene un gran reto de convertir a las ciudades en motor de desarrollo e inclusión social para todos sus habitantes. Este es nuestro tema de hoy en Conversaciones Difíciles. Soy Adriana Santa Cruz y les doy la bienvenida. Y nuestros invitados para el día de hoy son Felipe Cadavid, él es arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, tiene una maestría en arquitectura bioclimática de la Universidad Istmus de Panamá y una especialización en gerencia de construcciones de la Universidad Javeriana de Cali. En 1996 conformó la oficina Cadavid Arquitectos, la cual ha participado en 16 proyectos nominados a la Bienal Nacional de Arquitectura. Igualmente ha realizado proyectos importantes para la ciudad como diseño de adecuación del Estadio Pascual Guerrero a las normas FIFA, el oasis de Unicentro, toda la reforma del Centro Comercial Unicentro, la infraestructura de desarrollo de la Universidad Santiago de Cali y proyectos de transformación muy importantes en el municipio de Jamundí y el Bosque Municipal de Palmira, un proyecto de corte medioambiental muy importante para ese municipio y para el desarrollo de la región. Es también docente de las universidades San Buenaventura, Javeriana y del Valle, conferencista invitado a distintas ponencias de arquitectura y ha sido miembro en 2 periodos de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Arquitectos del Valle del Cauca. Felipe, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y espero pues los conceptos que pueda expresar sean de mucha utilidad. Seguramente que sí. Y nuestro siguiente invitado, Osvaldo López. Osvaldo es arquitecto con postdoctorado en Planeación y Diseño Ambiental de la Universidad de Montreal y tiene postdoctorado en la Universidad de Quebec, en Canadá. Es doctor en Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en Desarrollo Sustentable con énfasis en Prevención y Atención de Desastres de la Universidad del Valle en convenio con la Universidad de Tulane. Es máster en Gestión Ambiental Urbana para el Desarrollo de Política de la Universidad Javeriana, especialista en Gestión Ambiental de Residuos Sólidos con la agencia de cooperación japonesa JICA. Profesor titular de la Universidad del Valle, entre muchos otros cargos fue director del Departamento de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad, director también de esa escuela de la Universidad del Valle de Arquitectura, coordinador y actual profesor del doctorado en Gestión Urbana y del Territorio de la Universidad del Valle. Su experiencia laboral se centra en temas de planificación urbana y gestión ambiental, específicamente en el tema de sustentabilidad en la ciudad. Osvaldo, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Esperemos pasar un momento muy agradable. Que estoy segura que sí. Voy a arrancar con usted, Osvaldo, porque después de mirar las cifras que presenta Naciones Unidas en este documento y habla sobre todo de los retos que tienen las ciudades para superar, por ejemplo, inequidades, que se dice que es más grande las desigualdades, sobre todo en los asentamientos subnormales frente a lo que puede suceder en lo rural, todos los retos ambientales, es decir, hay una cantidad de problemas que están padeciendo hoy los núcleos urbanos. Para usted, ¿cuál es ese, el gran reto y que puede ser un detonador para acercarnos a mejores niveles de desarrollo y equidad? Bueno, yo creo que el principal reto precisamente es superar la pobreza, porque la pobreza pues está de la mano a esa inequidad y la pobreza está muy ligada, por lo que nosotros hemos visto, a la falta de empleo, a la falta de productividad. Entonces, yo por ejemplo he visto en la ciudad de Cali que se han hecho grandes infraestructuras en todo el oriente de Cali, pero uno ve que la gente mejora su calidad de vida, pero no mejora su empleo, su ingreso. Y creo que ahí es donde está el principal factor que ha impedido que Cali como que se siga desarrollando como ciudad. Y eso es un elemento que se repite en todas las ciudades colombianas. Creo que ese es el gran reto y obviamente eso genera inseguridad, porque a la falta de ingreso está muy ligado a eso. Entonces creo que ese es el principal reto
de todas las ciudades latinoamericanas, de cómo mejorar esa empleabilidad, ingresos para la gente a través de, obviamente, de educación, de oportunidades de mejorar el empleo, de programas de capacitación tecnológica, e insertarlos al mercado laboral. Mientras que esto no suceda, creo que es bastante complejo que cambien las condiciones de inequidad. Y en su concepto, Felipe, ¿cuál es ese gran reto de las ciudades? Adaptándome un poco a los conceptos expresados por Osvaldo, agregaría que la ciudad también es algo que se vive permanentemente. Entonces esa forma como la gente vive la ciudad también genera una sensación de, voy a decir, felicidad, bienestar, de sensibilidad con la ciudad. Entonces a mí me parece que la ciudad también tiene que progresar en términos de su calidad, calidad en el transporte, calidad en los espacios públicos, calidad en la forma como recorre la ciudad, el aspecto de la seguridad también, pero todos esos factores unidos, más allá del ingreso y demás, me parece que le aportan a la calidad de vida, a la calidad de la ciudad y a la forma como la gente vive el día a día, que es finalmente lo también muy importante, ¿no? Claro. Y me pregunto cuando veo o escucho estos conceptos que ustedes tienen, y cómo desde la arquitectura, cómo desde pensarse la ciudad y la planificación pueden ustedes, como arquitectos, aportar a que se mejore estos niveles de inequidad y este reto sobre todo de la pobreza y generación de recursos. Yo creo que la ciudad tiene que hacer una apuesta por el desarrollo sostenible, amigable medioambientalmente. Voy a explicar un poco eso. La calidad de los espacios y la calidad de la ciudad mejora sensiblemente lo que acabo de conceptuar, que es la sensación de que la gente vive en un lugar mejor, más adecuado, más incluyente, mejor acondicionado para vivir. Pero además de eso, Cali tiene oportunidades increíbles. Las ciudades que han tenido unos desarrollos sostenibles y medioambientales importantes, voy a decir algo, un ejemplo muy cercano como Barranquilla, que en vez de empezarle a dar la espalda al río Magdalena, comienza a mirar de manera franca sobre el río y a generar proyectos tan interesantes medioambientalmente como la Ciénaga de Mallorquín. Esos son proyectos actuales que están transformando la forma de vivir esa ciudad y que la catapultan junto con la inversión privada y el desarrollo a otros niveles, a una aceptación turística, a una forma como la gente, finalmente, ¿quién es el que recorre esos lugares aparte del turista? Los propios ciudadanos y habitantes de Barranquilla. De esa manera, Cali tiene algo insuperable, y me atrevo de una vez a exponerlo, y es la característica de ser una ciudad de 7 ríos que atraviesan pasando desde los cerros tutelares de toda la barrera de los Farallones, atraviesan transversalmente la ciudad hasta el río Cauca. Fundamentalmente hacen eso, pero la ciudad tiene un diseño alargado de norte a sur, desde Yumbo hasta Jamundí, fundamentalmente, que además es el trazado del tren de cercanías. Pero si estos 7 ríos atravesan transversalmente y se convierten en los estructuradores del casco urbano en el sentido ambiental, pues permiten que la fauna atraviese la ciudad, permiten que los ciudadanos disfruten esos ejes ambientales y permiten que los ríos se vuelvan una pieza fundamental de la estructuración de la ciudad. El caleño, su Ipanema, su playa de Copacabana es realmente el río. Yo, haciendo un ejercicio de caminata o de trote, puedo llegar en menos de 10 o 15 minutos a lugares donde me puedo bañar en 4 de los 7 ríos de Cali. El río Cali, el Pance, los más, digamos, los más reconocidos, el Cañaveralejo y el Meléndez. El Lilia está muy contaminado y el Aguacatal también. Tienen mucha minería y bajan prácticamente anaranjados. Pero esos otros 4 ríos, y por qué no esos, toda la infraestructura completa, cuidando desde los Farallones, Cali sería una ciudad apegada íntimamente con esos ejes estructurantes y pudiéndolos recorrer, vivirlos con una mascota, con tus hijos, como quieras, y hacer de ellos una parte sensible de la vida de la ciudad.
Me encanta esa visión. Y además se articula en torno a lo ambiental, que creo que es donde nosotros tenemos que transformarnos, porque, bueno, uno se pregunta qué tanto estamos cuidando ese recurso hídrico. Y no más, usted ya mencionó uno de los factores que es terrible y es la minería. Todos los impactos que está teniendo desde los Farallones para acá. Osvaldo, ¿usted qué Pero reacción tiene? nosotros lo que hemos encontrado, pues es muy importante obviamente la realización de proyectos de ciudad que transformen el medio ambiente, pero también lo que hemos encontrado es la importancia de hacerlos con la gente, para la gente, y que la gente pues en el futuro los cuide, los mantenga, porque si no tiende a caer la infraestructura. Entonces nosotros precisamente lo que hemos visto es que uno de los elementos más importantes del componente ambiental y de la sostenibilidad, precisamente cuando uno habla de sostenibilidad, es que se mantenga en el tiempo para las generaciones de hoy y del mañana. Es muy importante empoderar a las comunidades, o sea, que las comunidades cuando se esté haciendo un proyecto hagan parte de ellas. Nosotros, por ejemplo, nos hemos concentrado mucho en el trabajo con los niños, en volverlos ciudadanos, en volverlos buenos ciudadanos para la protección del medio ambiente, y hemos hecho pues proyectos de investigación e intervenciones en la ciudad con los niños para que ellos entiendan como qué es la ciudad, cómo se vive la ciudad desde los niños, desde las comunidades más desfavorecidas, entendiendo eso, cómo transformar la ciudad. Y creo que esos nuevos enfoques de ciudadanía, creo que es lo que más se está trabajando, por ejemplo, en los objetivos del milenio, del desarrollo sostenible, de cómo empoderar eso. Yo creo que una de las debilidades que yo he visto de la arquitectura y del urbanismo es que se hace desde lo técnico, o sea, Sí. desde yo soy el arquitecto, el diseñador, yo creo cómo debe ser la ciudad para la gente y desconoce lo que la gente siente, lo que la gente espera, sus deseos, sus metas, y eso es importante. Creo que nosotros, y eso se ha visto mucho, por ejemplo, en ciudades como Bogotá y Medellín, después de que han sucedido proyectos de gran infraestructura, con el tiempo han desaparecido o se han precarizado muchísimo porque la gente No se los apropia. no se No los son de apropia. ellos. O sea, yo he visto en Bogotá grandes alamedas, infraestructura de transporte, parques, pero uno va a los 3, 4 años y ve que ya no están. Entonces uno dice, claro, ¿por qué? Porque fue algo que le dieron a la gente, pero que la gente no participó. Obviamente también ha habido casos exitosos, por ejemplo, con programas de mejoramiento integral en Bogotá, donde se trabajaba de la mano con la comunidad, y a mí, por ejemplo, me ha parecido increíble esos barrios, cómo se transformaron, o sea, cómo era ver barrios que eran muy marginales, que eran barrios de invasión, y con este objetivo de hacer proyectos conjuntos entre las alcaldías y la gente, transformaron los barrios, y creo que son los barrios que mejor se mantienen ahora y que se han transformado, ¿sí? Los barrios que no lograron eso, pues se hace la infraestructura, pero con el tiempo la gente siente que no hace parte de esos proyectos y tienden a decaerse en el tiempo. Entonces Interesante. es un punto súper importante, no solo pensar en el proyecto final, sino pensar en el sostenimiento, en el mantenimiento, en la seguridad, en quién los va a cuidar, quién los protege, todas estas cosas. Yo a veces siento, y hemos hablado aquí con otros invitados en otros programas, que cuando las ciudades reciben migraciones y flujos migracionales tan grandes, como le sucede, por ejemplo, a la ciudad de Cali, buena parte de lo que sucede es que de pronto no hacemos sentir o no se sienten ciudadanos quienes están llegando, y por eso tan difícil dinámicas como esa que usted dice, y agresiones que se devuelven contra la ciudad en la mera convivencia, en el tráfico, como que no son ciudadanos, como que no reciben los beneficios de ese contrato con el Estado que tendríamos que tener todos. ¿No cree que eso puede estar pasando? Y eso, ¿cómo solucionarlo también? Porque los flujos migratorios desbordan cualquier capacidad de planificación, ¿o no? Pues nosotros, por ejemplo, precisamente en Siloé estamos haciendo intervenciones a través de un programa un programa que está siendo patrocinado, financiado por el IDRC de Canadá, donde estamos haciendo todo el tema de seguridad alimentaria con la comunidad. Entonces, por ejemplo, la gente dentro de ellos mismos dicen, es que allá arriba no nos ayudan, es que los extranjeros que llegaron no se sienten de la ciudad, hay conflictos, o sea, hay conflictos entre unos y otros precisamente por la apropiación del territorio y por la participación en los proyectos, porque finalmente lo que nosotros buscamos con esos proyectos es que la gente se apropie, que la gente los dinamice. Nosotros damos pequeñas semillas de inversión,
pero lo que esperamos es que se mantengan en el tiempo y que se vuelvan eso. Y generalmente el otro problema es que como la migración llega a las zonas más marginales de la ciudad, entonces ya de entrada están en conflictos. Aquí hay varios ejemplos también en proyectos, por ejemplo, casas gratis que se hicieron, también hemos encontrado que hay conflictos entre unos y otros que llegan hasta... Se las apropian, las invaden. apropian. Hasta históricamente en Cali han habido conflictos de gente que venía, por ejemplo, de Nariño, que viene del Chocó, que monta sus barrios y ahí, porque culturalmente son diferentes. Entonces, eso lo hemos visto también. Claro, como redes. Ese tema de las migraciones, me gustaría escucharlo usted, Felipe, también, porque A ver, creo que es bien complejo. Hay dos temas que se conectan. Las migraciones, o sea, Cali fundamentalmente es una ciudad de migrantes. Yo soy de Medellín, vivo en Cali hace 32 años, mis hijos son caleños. Me siento íntimamente caleño, pero soy un migrante. Claro. Y hay colonias muy fuertes, la colonia de Buenaventura, la colonia de los paisas de no sé qué pueblo que son los dueños de las panaderías y otros que son dueños de cosas en los San Andresitos, bueno, en fin, o los de Nariño que vienen de Ipiales, etc. Bueno, pero al margen de esto, siento que también se va perdiendo de alguna manera una identidad paulatinamente. Siento que en todo el tiempo que he vivido en Cali, siempre hay una Cali que se rememora, que es la Cali que tenía ese ambiente muy cívico, que se amparó en los Juegos Panamericanos para un desarrollo mucho mayor a través de tal vez la Universidad del Valle o ciertas edificaciones importantes o proyectos de desarrollo importantes que jalonaron el desarrollo de la ciudad. Y la ciudad ha ido perdiendo esa identidad. En el paro... ¿O la cambió? Sí, de alguna manera ha cambiado y la ciudad no ha sido capaz de transformar esos nuevos valores y no ha sido capaz de transmitir esas nuevas sinergias. Ahorita hablabas de la niñez, yo pienso que hay que trabajar en la cultura ciudadana, en volver a enamorar a los ciudadanos de esta que es su ciudad y que tiene unos valores. Me refiero a cosas, hay que llevar los niños al museo, hay que llevar los niños a la biblioteca departamental, hay que llevarlos a sus espacios públicos, hay que hacerlos valorar la historia y rememorarla, ¿sí? Porque a veces tumbaron el Belalcázar, bueno, sí, una polémica además muy política en el fondo, pero realmente detrás de eso hubo un hecho ciudadano en un momento dado, de la característica de esta ciudad conectada con el Océano Pacífico y de toda la trascendencia que eso tiene para Cali. Hoy incluso no hemos logrado conectarnos al Pacífico de una manera contundente, que sería un hecho para Cali de una trascendencia vital. Pero bueno, a lo que voy es a que debemos culturizar las nuevas generaciones y más si vienen de migraciones fuertes, porque finalmente todos somos ciudadanos habitantes de esta comarca. Construir una nueva narrativa, dice usted, más que quedarse como en una evocación nostálgica de una Cali que fue, pero que definitivamente ya no es. Pero creo que Cali tiene potenciales ahora para reconstruir esa narrativa que nos integre a todos, porque no es la Cali de los 50 o 60. El fenómeno del monumento de la polémica de Belalcázar. ¿Cómo es que se llama? No el Belalcázar. De la Resistencia. El monumento de la Resistencia, gracias. Siento que es un fenómeno de, miren, nosotros también tenemos aquí otra tenemos narrativa. Aquí otras narrativas y estamos presentes. Sí. Yo siento que todo eso hay que escucharlo, porque siento que es el pedido de la misma ciudadanía de que Cali no siga siendo las tres cositas de siempre y no más. Que ya no es. No, hay unos fenómenos donde hay una clase popular diciendo, aquí estamos presentes, también pertenecemos a esta ciudad, también somos parte de su cultura y esta vía no es un límite entre ustedes y nosotros. ¿Sí? Yo alguna vez tuve la oportunidad de hablar con el señor Dani Rentería, que fue el secretario de sí, pero además de eso fue candidato a la alcaldía por el Pacto Histórico y le decía, me parece muy curioso cómo las vallas del señor Eder están en el oeste, en ciertos lados, y después de la autopista y más allá están las del señor. Y yo siento que eso es muy diciente de cómo está también la ciudad dividida y cómo hay que tejer puntos de unión que le den nuevas fortalezas
a esa manera de entender a Cali. Una ciudad segregada tenemos y ciudades segregadas, si es posible superar esa segregación a partir, no sé, ¿de qué? De una planificación del territorio. ¿Cuál es la propuesta ahí? Pues obviamente las ciudades colombianas y la ciudad latinoamericana es una ciudad segregada, o sea, eso es indudable, y la segregación se ha venido dando por el tipo de urbanización que da, o sea, hay una ciudad formal que va creciendo con su infraestructura, con todos sus como requerimientos de espacio público, parques, equipamientos, transporte, y está la otra ciudad que ha nacido de la informalidad, de la ocupación ilegal de terrenos, que no tienen agua ni alcantarillado y que están en procesos de legalización. Pero yo creo que el punto de unión está precisamente en esa construcción de infraestructura. Por ejemplo, el sistema de transporte masivo es un sistema que de alguna manera rompe con esas inequidades porque lleva un sistema de calidad a la misma población. Por ejemplo, el sistema de ciclorrutas, que por ejemplo uno se da cuenta en Bogotá que genera equidad, ¿no? O sea, las ciclorrutas conectan todo, lo mismo pasa en Cali. Por ejemplo, a mí me sorprendía mucho a veces cuando hace años veía la cantidad de ciclistas que venían por la ciudad de Cali hacia el sur, Sí, principalmente que toman después la Simón Bolívar y todo Bolívar. eso, pero en ese momento, por ejemplo, no existía, por lo La menos ciclovía. no existía la ciclovía, apenas la están como empezando a hacer, pero son todos esos elementos que generan, lo mismo el espacio público, por ejemplo, Cali carece de parques de calidad, entonces el punto de encuentro se volvieron los centros comerciales, Así ¿sí? es. Porque no hay espacio público. Yo me acuerdo, yo también yo soy bogotano y llegué con mis hijas muy pequeñas hace 20 años y venía de la transformación de Peñalosa a los parques y yo buscando parques en Cali, no había parques, no había parques, o sea, no había dónde llevarlas a eso y eso yo, por ejemplo, en Bogotá lo encontraba, o sea, Sí. encontraba juegos en todos los parques de la misma calidad, espacio público, O sea, podías arenero, vivir todo el territorio. todo el Aquí territorio estamos. y en Bogotá yo iba al sur, al norte, al oriente, al occidente y encontraba una infraestructura de calidad. Aquí no había, ni siquiera en las zonas mejor dotadas. Uno Sí. decía, tú vas al Ingenio, a Ciudad Jardín y no hay parques. O sea, Hay uno, hay dos, pero no hoy de gran no disfrute hay, popular. no hay Sí. de tan gran disfrute. Entonces, y eso sucede hoy, o sea, ha habido un esfuerzo por hacerlo, pero realmente eso pasa. Entonces, por ejemplo, también estuvimos haciendo un proyecto en Agua Blanca, en Marroquín, en todas estas zonas, y lo que veíamos era que la gente se les hace el parque, pero nuevamente, si no se apropian del parque, no No lo lo usan. destruyen, o sea, les ponían biosaludable y todos estos juegos y los desaparecían. Entonces nosotros precisamente lo que hacíamos era esos pactos con la comunidad, involucrábamos a los niños para que reconstruyeran esos tejidos que se van rompiendo, que se rompen principalmente por temas de seguridad. Bueno, hay un tema importante aquí, es sobre una política nacional urbana. ¿Eso existe? ¿Eso qué es? ¿Eso funciona o no funciona? ¿O estamos hablando de cosas en el papel? A ver, Felipe. Pues a ver, yo siento que hay una tendencia hacia las ciudades y en un área metropolitana. Un área metropolitana comienza a pensar ciudades conectadas y que empiecen a tener objetivos en común. Voy a referirme, el área metropolitana de Cali sería Yumbo, Cali, Jamundí y Palmira. Y empezarían a tener proyectos en común que desarrollan un área metropolitana de una manera más eficiente, mucho más amigable, sostenible, incluyente. Mézclele las palabras más hermosas que uno pueda saber sobre qué debería ser una ciudad ideal. Obviamente, el área metropolitana tiene una configuración con el territorio mucho más eficiente. Entonces, esa es la principal característica, hablar de un área metropolitana dentro de ese desarrollo urbano. Luego viene una conexión muy fuerte con el tema ambiental, con el tema ecológico, donde la ciudad no se puede volver una barrera, sino que tiene que empezar a interactuar íntimamente con el entorno. Con su entorno. Con su entorno, ¿de acuerdo? En este caso hemos mencionado dos. Todos los farallones, todo lo que representa el río Cauca. El río Cauca no mirado como un límite barrera, sino como un elemento
voy a decir algo, un ideal, algo que se pueda navegar, algo que se pueda volver mucho más allá, algo no de espaldas a la ciudad, sino integrado a ella. Lo mismo con los cerros, que más allá de invasiones, minería ilegal o un maltrato de la tierra, tenga que ver con el punto donde nacen nuestros afluentes y que tiene además no solo una belleza en el paisaje, sino que tiene toda una trascendencia desde el punto de vista de recursos, de la fauna y demás. Pero ¿existe esa política? ¿Hay que crear la política? ¿Hay que retarla? ¿En qué Pues estamos? hay una política urbana pues, que está liderada principalmente por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que, y por el Ministerio del Medio Ambiente, que está hablando muchísimo sobre el tema de cambio climático y ciudad. O sea, eso es clave, o sea, eso es un punto que está demostrando y eso se está transfiriendo en planes de ordenamiento territorial que se deben diseñar y pensar bajo esa nueva modalidad del cambio climático. Eso por un lado. Por otro lado, también yo siento que el gobierno nacional siempre ha sido muy centralista, o sea, uno no se da cuenta porque vive en Bogotá, pero después que uno pues, migra a las regiones se da cuenta que esto es visto como una provincia, o sea, de Bogotá ve a las ciudades como provincias y trata de, las políticas las piensan en Bogotá. Yo le cuento a veces a mis estudiantes que me ha llamado la atención eso, que las cosas nacen en Bogotá, en las oficinas de planeación, pasan al ministerio y del ministerio se toman decisiones de política pública general pensando como si todo fuera igual. Y yo digo, hay lineamientos que sí, pero hay lineamientos que no se pueden mirar general, porque hay mucha diversidad desde el clima. O sea, por ejemplo, yo veía que se establecían políticas como si todo fuera clima frío. Y decía, no, pues es que hay diversidad de clima, de cultura, de interrelaciones que son diferentes. Entonces, ese es un elemento importante. Pero creo que en lo que sí hemos estado de acuerdo es en el tema de cambio climático, la importancia de generar esos lineamientos, porque es un tema que va a empezar a afectar, que ya está afectando a la ciudad. Y hay otro factor importante y es todo este tema de construcción sostenible, todo este tema de meter dentro de las iniciativas de política pública edificios sostenibles, viviendas sostenibles, todo el tema de bioclimática, todo este tema de tecnología, porque pues, lo que uno se da cuenta realmente es la ciudad y las edificaciones son las que más tienen huella de carbón, son las que más consumen energía, es donde hay mayores problemas, es donde hay la principal contaminación. Las Naciones Unidas dice, el futuro de los humanos está en las ciudades. Lo que hagamos bien o mal en la ciudad impactará todo. Es lo que va a transformar. Por eso es tan importante la política pública, los planes de ordenamiento territoriales, nuestra función como urbanistas, como arquitectos, los ciudadanos, como construir todos esos acuerdos es súper importante porque estamos hablando del futuro. Yo, por ejemplo, yo he oído a muchos vecinos en Cali el problema del agua. ¿Sí? O sea, si no hay agua, cualquier edificio no vale nada, es como un carro sin gasolina. Entonces, por ejemplo, Cali tiene serios problemas de agua. Por ejemplo, la zona de expansión de Cali no se ha podido realmente desarrollar porque no hay proyectos claros de cómo se va a llevar el agua. En Jamundí tuvieron que frenar un tiempo la expansión porque no se sabe. Entonces, no puede seguir uno desarrollándose si no tiene garantizado esas infraestructuras. En eso la política pública ha sido clara en que tienen que los municipios demostrar eso. Pero ahí, Felipe, le voy a dar la palabra retomando lo que dice que es bastante importante. Ciudades que ya se están pensando como en estas construcciones, digamos, inteligentes, sostenibles, que se piensan para ayudar a minimizar huella de carbono, el impacto ambiental y al mismo tiempo personas que apenas están sobreviviendo, que no tienen ni siquiera la garantía de un techo digno. Esa gestión del territorio, ¿cómo lo hacemos cuando tenemos estas asimetrías tan duras? A ver, voy a tratar de hablar de tres cosas que son reales para la ciudad. Primero, el municipio ha desarrollado un manual de construcciones sostenibles y lo ha impulsado. A los arquitectos nos invitaron, arquitectos, ingenieros y constructores nos invitaron a ese lanzamiento de lo que sería como una ciudad que busca certificar la construcción que se hace y se desarrolla en su día a día. Luego, hay otros tipos de certificaciones de índole
internacional, latinoamericano, mundial, etcétera, como la EDGE o la certificación LEED, y además ya son necesarias para cierto tipo de desarrollos. Las constructoras desde hace 2, 3 años para acá vienen hablando de que no solamente están haciendo un proyecto, sino que son proyectos certificados, con un mayor compromiso sobre el tema sostenible a todo nivel, desde los espacios que se den para la comunidad, llamémoslo espacios verdes de desarrollo lúdico, hasta las características propias de cómo se construye y demás. A eso le agregaría que las ciudades inteligentes, pues, entre comillas, ese factor, la inteligencia que es, hombre, una ciudad con un mejor desarrollo a todo nivel. Y sostenible. No solamente tecnológico, sino lo que mencionaba al principio en términos de la felicidad y el bienestar es con una mejor disposición del sistema de transporte, con una mejor disposición del sistema de ciclorrutas, del sistema de espacios públicos, que hagan que la gente diga, hombre, estoy en una ciudad que tiene dignidad para sus habitantes. Otro proyecto interesante tendría que ser el del desarrollo del eje ambiental entre de Jovita conectada con el río y con el bulevar. Esto tiene que ver mucho con el parque del acueducto, tiene que ver mucho con el desarrollo del Colegio Santa Librada, por decir algo, que está en fase de ser reparado, tiene que ser reparado. A ver si recuperamos esa quinta, de acuerdo, hombre, porque está... Porque la quinta, al ser una sutura de una abertura que se le abrió a la ciudad hace 50 años, pues nunca se ha podido recuperar y podríamos decir que esas 8, 10 o 14 cuadras son tal vez las más feas de la ciudad, en un sentido estético puramente. Pero venga, y ahí me llama la atención algo, y es cuando uno ve esos proyectos y ve las certificaciones, dice magnífico. Sin embargo, también vemos con cierto temor cuando las construcciones están muy cerca al río Pance, por ejemplo, o muy cerca a las lomas, por ejemplo, y eso tiene impactos ambientales. ¿Y las certificaciones allí qué? Pues las certificaciones consideran todo eso. Yo estoy tratando de certificar supuestamente la primera torre ecológica de Cali, se llama Babilonia, y tiene que ver con todo una certificación. La distancia que hay desde este tema a los centros acuíferos, desde la distancia que tienes desde el proyecto hasta el transporte público, si tienes considerados vehículos eléctricos, si tienes considerados el espacio para la bicicleta, si tu proyecto se puede conectar desde ciclorrutas hasta ciertos lugares, si estás cerca de edificios educativos, si estás cerca de parques públicos, y no te he hablado de construir el edificio. Te he hablado simplemente del posicionamiento y el entorno. ¿Sí? Si hay pasos o no de elementos acuíferos, como lo mencioné, quebradas, ríos, etcétera, todo eso tiene que ver con la certificación. Y obviamente te pondera unos puntos o te quita puntos. Ahora vayamos a cosas desde la médula propia del edificio. Hay concretos libres de CO2 que producen las compañías cementeras. ¿Tú quieres pagar por él o quieres un concreto que definitivamente tiene un mayor impacto? Entonces, claro, todo eso comienza a ser una balanza económica, pero que te da una cierta cantidad de puntaje, y ese puntaje no es teórico, tiene que ser demostrado en el transcurso de la obra. Es decir, ningún proyecto puede ser certificado si no hay alguien que va y le da y hace toda la revisión y la verificación, que incluso cuesta tanto como el mismo certificado, porque tienes que verificar todo lo que dijiste y comprobar que fue hecho de esa manera. A ver, Osvaldo. Sí, bueno, si es así, no es así. Pues nosotros hemos... Porque yo quiero ver esa lista de check. Pues nosotros, hay un tema con la certificación, y es que son voluntarias. O sea, sí, claro. Y el que quiere la saca, el que quiere no la saca. De acuerdo. Y habrá un tema económico, porque supongo que esa maravilla que usted me contó me cuesta mucho más que otra que no es tan maravillosa. Pero ahorita le digo dónde cuesta menos. Bueno, entonces lo que pasa es que al ser voluntarias, yo decido si lo hago o no lo hago. No es obligatorio, o sea, esas certificaciones no son obligatorias. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos urbanizadores dicen, bueno, a mí me hacen las cuentas, ¿no? Esto me vale certificándome con todo, y esto me vale haciéndolo, pues como yo lo sé hacer
y suman, y eso es un problema económico. Y eso se transfiere no solamente pues, a las grandes discusiones de cambio climático, pues cuando empiezan a sumar cuánto vale, cuánto todo esto, pues eso no genera. ¿Cuál es el tema de esas certificaciones que yo sí en ese momento las creo? Y es a largo plazo. O sea, uno, por ejemplo, dice, yo me gasto en energía tanto, pero si pongo paneles solares me voy a gastar en el largo plazo tanto tiempo. El problema es que las inversiones iniciales Son son costosísimas. costosísimas, las certificaciones son costosas. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado, por ejemplo, este LEED para barrios, LEED Neighborhood, y empieza uno a encontrar que el problema es que las certificaciones también son pensadas para para el norte, ¿sí? Nosotros Los tenemos, países de sí, que arriba, los tienen, ricos. sí, por ejemplo, a mí me llamaba la atención en Canadá, cuando uno va y ve un edificio, toda la parafernalia tecnológica, porque ellos pasan de 40 grados centígrados Claro, a menos 40. lo necesitan. O sea, es una cosa que uno dice, si no lo necesita, y yo precisamente cuando Nadie vive ahí. estudiaba, yo viví, y yo te digo que el verano en Canadá es el infierno en la vivienda tradicional porque están diseñados para el frío y no para el calor. Entonces el calor es desesperante, pues es 15 días, pero pasa eso. Entonces, al ser opcional, yo creo que me preocupa eso. Por ejemplo, yo te contaba antes de iniciar el O sea, la programa. propuesta es, no debería ser opcional y llega un momento en que Sí, Colombia debería estar exigiendo que el fueran así. exigiendo, por ejemplo, en las licencias de construcción, la semana pasada estaba bajando los decretos de licencias de construcción y viene en las licencias de construcción viene un formato para todo lo que es construcción sostenible. Y usted tiene esto, sí, pero no hay, o sea, tú dices, te dan la opción de que lo llenes, Pero pero ¿quién va y nadie certifica? revisa si eso se está dando o no se está dando. Entonces la gente puede decir esto, esto, esto. Entonces la opción en ese caso, por ejemplo, es la certificación, porque la certificación sí tienes que revisar. Pero Claro. entonces yo creo que esa es una habilidad de la política de Estado, que realmente en este momento no es obligatorio, pero se relaciona también con eso que tú decías. También hay otro problema de precariedad del Claro, hábitat claro. y ¿Y esa a qué se le da vivienda, prioridad? ¿Qué ¿a le qué da se le da prioridad al prioridad? Estado? Entonces uno dice, bueno, hay una franja Enorme. enorme donde están los edificios, estratos altos, oficinas, que pueden darse ese lujo, pero por otro lado está la vivienda de interés social para la gente. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos empezado a mirar cómo suplir este problema tecnológico versus el problema de diseño, cómo con principios de diseño pasivo, Ok. con materiales, con ventilaciones, con retomar como a arquitectura vernácula, a principios que siempre volver a mejorar esas condiciones. Pero en medio de esto y esto está todo el problema económico de costo de infraestructura de tecnología. Que Entonces, es complicadísimo para el Estado pues solucionarlo. es un mediador, pues precisamente ahora estamos viendo en todas las reformas, pues eso es lo que se está moviendo en medio de esas dos cosas, ¿sí? ¿Cómo lidiar con esos dos elementos? Ese es el reto principal, por ejemplo, que tiene la alcaldía de Cali con unos municipios tan precarios, de tanta vivienda en malas condiciones, de invasiones de terreno, esa necesidad de vivienda, de migración, versus cómo le da esa nueva tecnología, la sostenibilidad, todos esos elementos. Sí, que es un poco lo que dice Naciones Unidas en este documento justo que da pie a estos programas, y es superar unos retos históricos, y ahí están esos retos históricos, entre ellos una pobreza enorme, una inequidad grande, pero también ponernos a tono de esas exigencias sociales globales hoy en día, como es el sostenimiento, la sostenibilidad ambiental, que es súper importante. Y creo que precisamente esa es la importancia de la academia, porque lo que ha pasado durante muchos años es que ha habido gente que se ha ido a estudiar afuera y vuelve a tratar de implementar lo que aprendió, pero nosotros lo que hemos visto es que tenemos que construir Con la comunidad. con la comunidad, con culturas híbridas, entender la realidad latinoamericana, entender que esto pues podemos llegar en un futuro, pero que a corto y mediano plazo tenemos que resolver problemas básicos y simultáneamente ser sostenibles. Entonces, nosotros lo que hemos empezado a mirar precisamente en todos estos proyectos es cómo encontrar esos elementos que se pueden hacer todo lo que es tecnología a bajo costo, todo low cost, cómo coger toda esa tecnología, transformarla y mirar. Yo te pongo un ejemplo. En Japón, cuando precisamente estaba haciendo la especialización, nos llevaban a mirar, por ejemplo, los rellenos sanitarios. Y uno decía, uff, tecnología, de los lixiviados salía el agua transparente,
Y uno decía, pues claro, ¿y por qué nos llevaban a nosotros? Porque lo que querían los japoneses era vendernos la tecnología, pero nosotros no teníamos cómo comprarla. Pero después nos decían, sí, pero miren lo que han hecho en Indonesia. Entonces, acogían la tecnología, ¿Y la adaptaban? la adaptaban, la transformaban y empezaban a generar resultados pues no tan óptimos como lo que hacían los japoneses, pero que le permitía a uno eso. Yo creo que en eso es que nos estamos centrando y precisamente las apuestas del doctorado en gestión urbana es eso, cómo lograr esas ineficiencias y a través de las tesis de los estudiantes es cómo generar escenarios de factibilidad en el territorio para transformar la realidad que estamos viviendo hoy con las condiciones Y el que hay. reclamo sería que salga de la academia, que Claro, sea apropiado por claro, los gestores del territorio urbano para poder que podamos hacer algo importante. Y de hecho, usted había nombrado a los nuevos alcaldes, y en el caso nuestro de Cali, pero sí me parece que en estas nuevas administraciones que están pensadas a 4 años, empieza esta divergencia de lo que yo alcanzo a hacer, a inaugurar, a cortar la cinta y a que aparezca en mi hoja de vida versus estos, digamos, grandes proyectos a largo plazo. Mayores. El propio alcalde ha dicho que él quiere hacer una visión de Cali a largo plazo. ¿Cómo conciliamos eso allí? ¿Qué tan útil es y qué tan posible es? Más que sean acciones de gobierno, políticas de Estado de largo plazo que logren sacar a las ciudades de estas discusiones. Cali tiene que dejar de ser egoísta con las visiones políticas. Si el alcalde actual, Cali y todo Colombia, diría si el yo, alcalde siguiente no retoma lo mejor de la alcaldía que termina para sacarlo adelante, pues sería un despropósito. Claro. Además de tener unas visiones propias, pues también hay que buscar lo mejor de las visiones que quedan. Voy a mencionar 3 y alguno, digamos, me dice si no es suficientemente importante. No es suficientemente importante 900.000 metros cuadrados, 90 hectáreas, pegadas al río Pance, al Parque de la Salud, y las está desarrollando como el Parque Corazón de Pance. ¿Quién le quita importancia a eso? ¿Quién diría eso no debe tener mayores consecuencias y volverse el parque más importante para los caleños, acondicionado al borde de su río más importante desde el punto de vista público? Caleños, sí. ¿O quién le quita trascendencia a conectar el Cerro de Cristo Rey con el Parque Tecnológico San Fernando a través de un sistema de plataformas que asciendan por la montaña en los terrenos que son ávidos de ser invadidos y que no deberían invadirse? ¿Cómo no se invaden? Caminando por ellos, claro, habitándolos, haciendo que la comunidad tenga un espacio de disfrute. Más allá de si aprobamos o no la gestión, a mí me parece que eso es suficientemente importante. Todo eso hay que retomarlo, todo eso hay que llevarlo más adelante. Vuelvo con el malecón de Barranquilla. El malecón de Barranquilla no lo hizo un solo alcalde, cada uno ha hecho una porción de él y hoy todos se sienten orgullosos de ese objetivo que trasciende los 4 años de un alcalde. Ahora bien, el tren de cercanías, para mí ese es un objetivo que no está hecho, está trazado, tiene unos estudios, tiene como un propósito de desarrollo concreto. Me parece una iniciativa suficientemente fuerte para que la saquemos adelante, no solo el alcalde, sino todos los ciudadanos. Y hablaría de la última, las galerías de mercado. Santa Elena, Alameda, Siloé, etcétera. Ese motor comercial, de economía importante, social que hay alrededor de las galerías. Turístico se puede volver, en Alameda ya lo es. Y si uno va, unas construcciones muy precarias, por lo menos la de la Alameda, y otras no tan precarias, tienen unas infraestructuras arquitectónicas mejores como la de Santa Elena, pero que tienen que tener unos planes de transformación alrededor de ellas, porque la vitalidad de esos lugares ya está. ¿Cuánto vale la vitalidad de un sector comercial? Eso no tiene precio. Claro. Ya están allí. Son motores de la economía popular, de la economía tradicional. Y por tanto, para mí, un elemento que tiene que tener un significado importante y especial en el desarrollo de la ciudad que se traza este alcalde. Nadie desconoce la importancia de la seguridad, nadie desconoce la importancia de la movilidad.
Otro lugar, la base aérea de Cali. Posiblemente Tremenda hoy discusión. todavía no pueda dejar de haber allí la base aérea tal cual como es, pero es un lugar que sin duda hay que pensarlo a futuro, Como porque Gran llegará Cali. el momento, más temprano que tarde, de que esa base deba ser trasladada y ese lugar se pueda convertir en el gran Central Park de los caleños, ¿sí? O la Laguna El Pondaje, por poner otros, y no solamente la base aérea. O el desarrollo de todo el eje peatonal que hay en el oriente de Cali sobre el canal de aguas residuales. Son muchos los lugares que esta ciudad tiene para desarrollo sostenible y para generar una ciudad muchísimo mejor. Me parece importante y voy cerrando ya con esto que usted dice, es posible soñarnos las ciudades, Cali tiene una potencialidad y se puede hacer su desarrollo a partir de estos recursos naturales y que sea sostenible en el tiempo. Obviamente, quitándonos esto de que son políticas de cada 4 años y pudiendo hacer políticas de más largo aliento. Y la última pregunta ya para cerrar. ¿Está en la ciudad la posibilidad de hacer un país más equitativo, más sustentable o seguirán siendo las ciudades, como usted ve que vamos, un problema de caos, de inequidad, de inseguridad y por ende de atraso para sus habitantes? Pues yo creo que las acciones en la ciudad es lo que más muestra si eso es posible o no. Entonces, hace 20 años yo trabajaba en planeación distrital de Bogotá y recorría la ciudad de norte a sur, de oriente a occidente, y iba y miraba pues la ciudad, o sea, para poder planificar y para poder reglamentar, y iba a Usme y miraba lo que sucedía, iba al oriente y miraba todo lo que sucedía en el occidente también, donde había tanto barrio informal. Y voy hoy y siempre hago eso, me voy a mirar qué pasó en la ciudad, qué pasó en Bogotá. ¿Y ya se ha transformado para bien o se para ha mal? transformado increíblemente, o sea, con infraestructura, con parques, con zonas verdes, con industria, o sea, ha mejorado significativamente, lo que yo te decía un poco, con estos programas de mejoramiento integral de barrios que habían sido toda la vida precarios cerca del aeropuerto, en Gativá y todas esas zonas, hoy va y uno los ve, cambiaron porque la gente se metió, porque se trabajó con ellos, ¿sí? O sea, ahí, por ejemplo, hay nuevas estaciones del Transmilenio, o sea, cambió increíblemente. O sea, yo digo, claro, mire el poder del urbanismo, pero creo que eso estuvo obviamente ligado a una visión de futuro desde los alcaldes, primero Mocus cuando llegó, impuso todo este tema de cultura ciudadana, sí. después con Peñalosa que construyó una visión, por eso creo, y las revistas internacionales, Forbes dice es el urbanista más importante de Colombia porque transformó esa realidad que después nuevamente el modelo se hace aquí. Entonces yo digo, si eso se pudo allá con unas condiciones muy parecidas, todas las ciudades, Cali, Medellín, también esa transformación que ha tenido, Barranquilla. Barranquilla pues lo Impresionante. va a lograr y creo que por eso es tan importante la política, los políticos que seleccionemos. O sea, creo que Sí. uno no vive, no sufre o disfruta tanto cuando escoge un alcalde que tiene una visión, que tiene una claridad. Creo que ellos son de los principales promotores que determinan eso. Entonces yo soy muy optimista, yo sí, como te digo, creo que el futuro de nosotros está en la ciudad, o sea, lo que vaya a pasar y obviamente sus relaciones con el territorio, con las zonas rurales, con la protección, pero el futuro está acá, por eso o O lo hacemos o es lo tan hacemos. grave que o lo hacemos o desaparecemos. Osvaldo, muchas gracias. Esto de pensar entonces la ciudad hacia el futuro, pero empezando a trabajar desde ahora, porque los problemas los tenemos desde ahora, y construir con la comunidad, que creo que es un mensaje importante que me llevo de usted. Muchas gracias a ambos por estar aquí en esta charla tan interesante sobre cuál es el papel de la ciudad en la sostenibilidad, en el desarrollo de sus habitantes y en acercarnos más al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Nos vemos en un próximo capítulo.